Muchas gracias, Jorge. Bienvenidos, estimados participantes, al proceso de certificación en competencias de la Diplomatura Apropiación de Ética en Escenarios Inclusivos. Quiero extenderles una felicitación por haber aprobado de manera satisfactoria la primera etapa, que era el proceso de la diplomatura. En este segundo proceso, vamos nosotros a comprobar o a corroborar que todos esos aprendizajes de esas temáticas abordadas durante el desarrollo de la diplomatura eh, fueron realmente apropiadas y que podemos poner en práctica todos esos conocimientos eh, en pro y en fortalecimiento de nuestras actividades como mediadores. Para iniciar, quisiera comentarles que el proceso de la expedición de los certificados ya se encuentra en proceso. Mm, Consideraré yo que a más tardar la próxima semana ya los podrían descargar, empezar a descargar. Estaré compartiendo en el correo del campus un instructivo con las indicaciones para realizar este proceso y facilitarles a usted pues el descargue de, 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 de estos certificados. Recordemos también que para esta segunda etapa de la certificación de competencias también se va a generar un nuevo certificado, es decir, que ustedes van a tener dos certificados en este proceso, tanto para la diplomatura como para la certificación de competencias. Vamos a hacer lo posible para que este encuentro sea lo más eh, eficaz posible. Considera yo que en aproximadamente una media horita podríamos estar contemplando, abordando todos los contenidos correspondientes a la explicación de este proceso y ya dependeríamos de el espacio de dudas que, que se pueda presentar. Bueno, entonces nuevamente les doy la bienvenida a este segundo proceso de la certificación de competencias. Entonces vamos a empezar definiendo qué es la certificación en competencias. Para la UNAD, una competencia es la capacidad de poner en práctica de forma integrada en contextos diferentes los conocimientos, habilidades y características profesionales y laborales adquiridas o desarrolladas. Y esto incluye un saber teórico, el aprender a aprender, el saber, habilidades prácticas aplicativas, el saber hacer y de actitudes como los compromisos personales, saberes y saber convivir. Esto pues basado en el PABS de la universidad del año 2007. Entonces, recordemos que nosotros realizamos al inicio de la diplomatura un espacio de reflexión en el que nosotros contextualizábamos quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus capacidades, el acceso a las conexiones, las condiciones especiales eh, de, de, de sí, las capacidades especiales o necesidades especiales, mejor dicho, que podrían tener nuestros estudiantes, pues de acuerdo a sus contextos, a sus edades, al nivel de formación académica y obviamente todo eso pues articulado con unos propósitos que nosotros planteamos desde el principio. Entonces lo que vamos a hacer en este proceso es a través de todo ese ejercicio de reflexión apoyado obviamente en todos los saberes, eh, basados en los contenidos que nosotros consultamos durante el desarrollo de la diplomatura. Vamos a ver de qué manera lo podemos llevar a la práctica, a la vida real, haciendo énfasis, obviamente, en todas estas competencias que nosotros fuimos adquiriendo a lo largo del desarrollo de la diplomatura. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve una certificación en competencias? Pues nos sirve para consolidar la calidad de la formación, la formación a distancia que imparte la UNAP. Y también debemos tener en cuenta que se exige al cuerpo académico de la institución para el desempeño de las actividades académicas, pedagógicas, tecnológicas, investigativas y de gestión académica en el marco de la modalidad de abierta a distancia en escenarios telemáticos y virtuales. Obviamente, pues esto fortalece también todas nuestras habilidades y permite también ser más efectivos y coherentes cuando nosotros diseñamos cualquier tipo de recurso o de explicación de los temas, esa construcción de esos contenidos, esa planeación de las actividades, esa planeación también de las estrategias de evaluación en coherencia con cada uno de estos
requerimientos o propósitos que nosotros nos hemos planteado desde el inicio, lo podemos, pues lo podemos aplicar. Y este proceso, como ya lo hemos visto, consiste precisamente en validar y corroborar que realmente todos estos conocimientos los podemos llevar a la práctica en beneficio de nuestras labores como mediadores, como acompañantes de sus procesos educativos y en pro también en beneficio de nuestros estudiantes. Bueno, entonces, ¿cuál es la competencia que debemos desarrollar en este proceso? Pues vamos a demostrar las 4 competencias desarrolladas en el evento académico de la diplomatura. ¿Cuáles fueron esas competencias que nosotros logramos desarrollar o apropiar durante el desarrollo de la diplomatura? Pues recordemos que eran las mediaciones pedagógicas inclusivas en ABA, el desarrollo de recursos audiovisuales con enfoque inclusivo, la creación de contenidos digitales accesibles y el diseño de recursos web con enfoque inclusivo. Entonces lo que vamos nosotros es a validar a través de un ejercicio práctico de carácter individual si estos temas fueron realmente apropiados y somos nosotros capaces de llevarlos a la práctica. Bueno, entonces este proceso de certificación de competencias, al igual que el desarrollo de la diplomatura, se basa desde la estrategia de aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué beneficios tiene este tipo de aprendizaje, esta estrategia de aprendizaje? Que fortalece el aprendizaje autónomo, que se centra en la autogestión formativa y que es un proceso autodirigido. Tiene también un componente de aprendizaje colaborativo en el que el participante se confrontan con sus pares para reafirmar sus aprendizajes antes de someterlos a comprobaciones de otro nivel. Y también tiene un componente de aprendizaje significativo en el que integramos la teoría, la práctica y la transferencia al mundo. Entonces, este proceso de certificación de competencias es de carácter individual, no conlleva acompañamiento tutorial y igual se van a generar o se generan en los mismos espacios que trabajamos durante el desarrollo de la diplomatura, los mismos escenarios, el entorno de formación inicial, el de aprendizaje y el de evaluación. En el de aprendizaje, recordemos que allí nosotros tenemos la interacción en los foros en las que nosotros íbamos compartiendo avances para recibir la realimentación tanto de los demás participantes de cada grupo como los del tutor. Ese proceso pues es de carácter completamente individual y no conlleva acompañamiento tutorial. Sin embargo, se generan estos espacios en los foros con el objetivo de que entre ustedes se puedan apoyar mediante el trabajo colaborativo desarrollado entre pares para que ustedes mismos también puedan colaborarse para realizar los ajustes pertinentes de acuerdo a todos los conocimientos adquiridos en el proceso anterior. Bueno, entonces, según Poila, aprendiendo a través de proyectos HTML, podemos determinar cuándo el estudiante entiende el problema, procede a trazar un plan para solucionarlo. Sin embargo, puede devolverse y leerlo nuevamente si considera que su comprensión no es la adecuada. Lo anterior indica que esta estrategia de solución de problemas es flexible y dinámica. Esto lo vamos a tener muy en cuenta porque la actividad consiste en llevar a la práctica a través de un sitio web eh, toda esa planeación didáctica que nosotros realizamos durante el proceso de la diplomatura. Recordemos que durante el proceso de la diplomatura lo que hicimos fue como identificar cada uno de las necesidades formativas, proponer algunos recursos educativos digitales para la explicación de los temas, teniendo en cuenta eh, todas las pautas de inclusión de inclusión y de accesibilidad de cada uno de los recursos que nosotros desarrollamos eh, para precisamente la diplomatura. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar esa temática vista durante el desarrollo de la diplomatura, ¿cierto? Cada participante escogió una temática y sobre esa temática desarrolló toda su propuesta didáctica, toda su planeación didáctica, sin llegar a desarrollar todos los elementos
que nosotros íbamos proponiendo como parte de esa planeación. ¿Sí? Recordemos que nosotros lo que hicimos fue contextualizar el escenario, contextualizar los recursos que podemos utilizar y hasta llegar hasta contextualizar o idear o proponer algunas estrategias de evaluación sin llegar a desarrollar completamente este tipo de elementos, sino quedó solamente, como su nombre lo dice, en etapa de planeación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retomar todos esos contenidos, esas temáticas y esa planeación, esa identificación de barreras, la propuesta que nosotros sugerimos cómo superarlas, eh, la propuesta de los tipos de recursos educativos digitales contemplando tanto la inclusión como las pautas de accesibilidad que vimos. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicarlo. Y lo vamos a condensar por medio de un sitio web, que obviamente estos sitios web pues, se desarrollan a través de archivos HTML. Por eso es la importancia de resaltar lo que nos dice Poila respecto a la estrategia a la estrategia de aprendizaje que estamos proponiendo y al desarrollo de las actividades que se deben desarrollar. Como les comentaba, este proceso de certificación lo vamos a desarrollar a través del campus virtual, haciendo uso de los mismos entornos que desarrollamos para el proceso de la diplomatura. Es una nueva, es una aula nueva, por lo tanto debemos realizar el mismo proceso que realizamos al inicio de la diplomatura. Es decir, debemos consultar el entorno de información inicial, consultar consultar la presentación, aceptar las normas y condiciones para el desarrollo de la diplomatura y a partir de allí pues vamos a tener acceso a todos los contenidos del entorno de aprendizaje y el entorno de evaluación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar para esta certificación en competencias? Como les comentaba, debemos retomar la temática abordada en el desarrollo de la diplomatura. Partir desde esa planeación didáctica y a partir de ella vamos a crear una presentación accesible. Recordemos las pautas de accesibilidad para este tipo de presentaciones, en la que se explique la temática. Aquí es muy importante recordar, aquí no vamos a hacer solamente la descripción de esa planeación didáctica, sino vamos a explicar el tema que seleccionamos en el proceso de la diplomatura, durante el proceso de la diplomatura. Dicha presentación debe incluir imágenes y textos. Recordemos también que las pautas de accesibilidad para las presentaciones PowerPoint deben estar presentes en dicha presentación. Al igual que en la etapa anterior, vamos a desarrollar un video, vamos a producir un video con voz propia y subtitulado, ¿cierto? Al igual, digamos que es el mismo proceso, pero recordemos que ahora sí vamos a explicar el tema que seleccionamos. Ya no estamos hablando solamente de la planeación, sino ya explicar el tema. Sí, es muy importante que haya claridad respecto al tema, por eso hago tanto énfasis para evitar de pronto confusión, sea como repetir los mismos contenidos. Digamos que los procesos técnicos y de producción son los mismos, pero los contenidos son completamente diferentes. Ahora sí vamos a explicar un tema. Luego que tengamos este video, recordemos que también en el proceso de la diplomatura realizamos el desarrollo de la producción de los archivos de subtítulo. Entonces, también vamos a realizar, en esa explicación de del tema, vamos a producir también el archivo de subtítulo. En esta ocasión lo podemos utilizar en formato TXT o RTF con la codificación UTF-8, que es lo que vimos como pautas de accesibilidad. Y por último, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un sitio web con enfoque inclusivo y accesible en Google Sites, Wix o una herramienta que ustedes manejen, teniendo en cuenta los elementos que se describen en la guía. Debemos también asegurarnos de cumplir con todas las pautas de accesibilidad y también asegurarnos de que todos los recursos que nosotros compartamos sean accesibles a todo público. Entonces es importante que cuando generemos este tipo de recursos compartidos que queramos nosotros adicionar a nuestro sitio web, debemos asegurarnos que se
que puedan ser visualizados sin necesidad de que las personas se registren en alguna plataforma o que estén logueados con alguna cuenta en específico. De estos recursos deben ser completamente abiertos eh, para poder ser consultados y mucho más en este momento que sería, ya no sería yo como tutor que esté en un acompañamiento constante, sino yo entro solamente como un rol de evaluador. Es decir, hagamos de cuenta cuando estábamos en la presencialidad, que en el salón de clase se nos proponía una evaluación, o sea, sacamos una hoja y lo que entregaron, eso es lo que se va a evaluar. Precisamente porque es el proceso de validación de que las competencias fueron realmente apropiadas y que ustedes están en capacidad de llevarlo a la práctica. ¿Qué van a compartir en el entorno de aprendizaje? El enlace del sitio web. Les repito nuevamente, no les estaré acompañando en función de realimentar los aportes que ustedes vayan haciendo. ¿Cuál es el objetivo de socializar este enlace? Que entre pares, o sea, entre ustedes mismos, los participantes de cada grupo, puedan apoyarse revisando los aportes de los desarrollos que ustedes van realizando y realizar una realimentación para que puedan hacer los ajustes pertinentes y de manera oportuna, de preferencia, que ustedes puedan contar entre ustedes para apoyarse y de manera oportuna para que no pasen por alto alguno de los criterios de evaluación que se solicitan para el desarrollo de estas actividades. Y como evidencia que se solicita un archivo comprimido en formato .zip, donde incluyamos un archivo Word que respete o alineado con las normas APA, que incluyan el enlace del sitio web y el archivo de subtítulos de video. Entonces, el archivo zip, el archivo Word y el archivo de subtítulos de video. Es la única evidencia que se va a solicitar y debe estar cargado dentro de los tiempos definidos en el entorno de evaluación. Una recomendación es que, nuevamente, que verifiquen que el sitio web, como los recursos que ustedes van a integrar al mismo, son accesibles para cualquier usuario. Y para ello se recomienda que revisen las configuraciones de privacidad y en caso de no contar con una persona a la que ustedes les puedan enviar el enlace, una persona obviamente que ojalá esté por fuera de la casa para que tenga una conexión distinta y desde otro equipo o desde otra conexión red, repito, que no estén logueados en ninguna cuenta, preferiblemente o que sus cuentas no estén vinculadas con ninguno de estos procesos, puedan validar que realmente pueden acceder a todos los contenidos. En caso de no contar con este apoyo externo, podemos apoyarnos con los demás participantes. En caso de no recibir como esa validación, la última recomendación sería que iniciemos en cualquier ventana del navegador, de cualquier navegador, una ventana en modo incógnito o privado, dependiendo del navegador, tiene esas opciones. Y esto nos permite acceder como desde cero, sin que nos inicie sesión en ninguna de nuestras cuentas y desde allí validar si realmente podemos acceder a todos los contenidos que, que se están solicitando como evidencia. Bueno, entonces ya repito nuevamente el archivo zip que incluya el archivo Word y el archivo de transcripción del video. Bueno, entonces las recomendaciones, recordar que el proceso de certificación no contiene acompañamiento tutorial, no se reciben evidencias fuera de los tiempos ni entornos definidos para este proceso. Este proceso inició el día de hoy y finaliza el día 15 de septiembre a las 11:55 de la noche. Les recomiendo, como siempre, que no dejemos todo a última hora, sino que realicemos este carga de evidencias con un tiempo suficiente en caso que se nos presente alguna eventualidad, como les dice, un corte de luz o una interrupción en el servicio a la conexión a Internet. Entonces tratemos de darnos como ese espacio para asegurarnos de tener el tiempo suficiente para solucionar cualquier inconveniente de este carácter que se nos pueda presentar. Las actividades son de carácter individual y este proceso de certificación
Es un proceso exigente ya que se aprueba con mínimo 460 sobre 500 puntos. Estas serían las recomendaciones. En este momento se está terminando de sincronizar los participantes en cada uno de los grupos. Considero yo que si no están listos en este momento, alrededor del mediodía, ya deberían estar listos para que ustedes puedan acceder a la totalidad de los contenidos, descargar la guía de actividades e iniciar sus procesos de interacción en el entorno de aprendizaje a través de los foros, en caso que ustedes lo requieran. Es importante también tener en cuenta que revisemos la guía de actividades y rúbrica de evaluación y que en este proceso no se tiene en cuenta la participación para la evaluación. Como les decía, eso solamente es un recurso de apoyo entre pares para el desarrollo de las actividades. Eh, no sé si tengan alguna inquietud respecto a este proceso. Si quieren pueden levantar la mano o escribir la inquietud que se les pueda presentar a través del chat. No se está levantando la mano, permíteme un segundo que no hay nombre. Claudia, ya tienes permiso de micrófono. Profe, muy buenos días. Buenos días. Tengo una inquietud. Sí, señora. Cuando inicié con la diplomatura, estaba cogiendo como ejemplo uno de los cursos con los que antes había trabajado, pero ahora tengo un curso nuevo, ahora que ingreso ya nuevamente pues a la universidad, puedo cambiar, digamos, como los contenidos de las temáticas que veníamos abordando o tengo que continuarlo con el tema o el curso que venía antes. Es decir, se conserva, digamos, como las mismas pautas y los mismos puntos, pero pues lo único sería como el cambio como de la profundidad de pronto del curso, que sea diferente. No sé, ¿usted qué opina al respecto? Pues bueno, mi recomendación es que trabajes con lo que desarrollaste en la diplomatura. ¿Por qué? Porque desde allí, pues, como ya se desarrolló todo un proceso de identificación de barreras, de propuestas de solución para superar estas barreras, digamos que podrías trabajar a partir de ello. Sin embargo, pues a nosotros lo que nos interesa es que todos los productos que desarrollemos durante la diplomatoria y el proceso de certificación, es que estos elementos puedan ser usados, llevados a la práctica en sus actividades como mediadores. Si necesitas o si requieres cambiar la temática, pues ahí te requeriría un esfuerzo adicional porque tendrías que empezar nuevamente como a analizar y a identificar cuáles son las barreras, cómo superarlas, quiénes son tus estudiantes, bueno, todo el proceso que nosotros realizamos en la planeación didáctica para llegar a un resultado realmente, digamos, acorde con con todos los procesos inclusivos y con las pautas de accesibilidad. Pero ahí sí ya, digamos que lo dejaría ya también a tu criterio. Si consideras que si, alcanzas a trabajar todas esas temáticas, a hacer todo este análisis con el tema nuevo que digamos que tienes en mente. Igual, pues teniendo en cuenta que la idea es que estos productos sirvan como apoyo en tus actividades como mediador y tutor. No sé si te haya quedado clara la explicación o requieras algo más. Listo, profe, pues será básicamente eso, pues considero de que sí, frente a las barreras considero que puedo modificar algunas cosas, pero de cierta manera me gustaría muchísimo poderlo implementar en el curso en el que estoy, ¿sí? Precisamente porque pues cambié de un curso, pues digamos que de un noveno, un periodo 9 y estoy ahora en un periodo 3. Ok, Entonces, sí cambia bastante y sí sería muy significativo por las temáticas poder brindar todo este proceso que me parece muy bueno, muy pertinente y que puede aportar mucho a los estudiantes. Era eso, claro. profe.
Muchas Claro que gracias. sí. Listo, listo, Claudia, con gusto. Pablo, ya tienes permiso de micrófono. Buenos días, profe, muchas gracias. Quería Buenos días. preguntar, sin haber leído la guía, quería preguntarle qué extensión debe tener el video, cuántos minutos debe tener el video. Y también quería comentarle, en términos de que no vaya a haber algún error con algún compañero o compañera que no haya podido ingresar a esta sesión. Y es que el cronograma que aparece en línea aparece una fecha de 26 de octubre hasta noviembre. Entonces, para comentarle, para que no vaya a haber algún inconveniente allí en ese tema, profe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, entonces, en primer lugar, en la grabación, al igual que el proceso de la diplomatura, se va a compartir en los entornos correspondientes, en los espacios correspondientes al interior del campus. Y como apoyo, yo voy a compartir también en el foro el enlace de la grabación del video. Y para que no haya confusión, también a través del foro voy a hacer énfasis en las fechas de inicio y finalización de este proceso. Em, Hubo algunos inconvenientes en el proceso de sincronización. Es por ello que no ustedes todavía, o digamos hasta el día de ayer, ustedes no tenían los grupos asignados, siendo que esta solicitud se presentó hace bastante tiempo. Sin embargo, se presentaron algunos inconvenientes que ya están solucionados. Ya sería tema de determinar que la plataforma termine de sincronizar todos los elementos requeridos, todas las configuraciones. Y sin embargo, para evitar este tipo de confusiones, voy a compartir en el foro la información específica para evitar inconvenientes, ¿vale? Muchas gracias, Pablo, por tu recomendación. Esther, tienes ya permiso. Ah, no, no es Esther, es Erika. Ya tienes permisos. Gracias, profe. Buenos días. Buenos No días. sé si en algún momento me perdí por la comunicación de lo que estabas explicando de la actividad. Entendí bien que había que explicar el tema que veníamos trabajando en una presentación de PowerPoint y grabarlo, así como hemos hecho en las tareas anteriores. Pero no escuché muy bien eh, qué debemos hacer en la página web. No sé si me puedas aclarar esa parte, gracias. Claro que sí, Esther. En la página, espérate a ver si lo encontramos aquí, en el sitio web. Aquí. En el sitio web que debemos incorporar la presentación PowerPoint, debemos incorporar el video, debemos crear el enlace del archivo de subtítulos y incorporar allí todos los textos y todas las indicaciones de la aplicación de esa planeación didáctica para explicar el tema seleccionado. Obviamente recordemos que la planeación didáctica es de carácter inclusivo, ¿cierto? Y todos los recursos que allí se consiguen van a tener que cumplir con todos los criterios de accesibilidad. Entonces, como nosotros ya tenemos el tema definido, tenemos ya toda la estrategia planeada, toda esa planeación didáctica, ahora vamos a hacer uso, vamos a aplicar esa planeación en el desarrollo de un sitio web que explique el tema que nosotros seleccionamos. Como mínimo debe tener la presentación, debe tener el video y debe tener los textos correspondientes a la explicación del tema. Entonces vamos a consultar la guía, permítanme un momento, abro la guía, porque en la guía nos describe el paso a paso qué es lo que debe incluir este sitio web. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, ¿me confirma si están viendo el documento PDF, por favor? Listo, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que debe tener? Debe contener este sitio web. Un párrafo de bienvenida que indique el propósito del sitio web. Eso es una página debe contener el párrafo de bienvenida, indicando el propósito del sitio web. Que debe tener mínimo un párrafo de introducción a la temática a abordar.
como mínimo una imagen que haga alusión al tema. Recordemos que las imágenes cuando se socializan tanto en presentaciones como en sitios web, deben tener su texto alternativo, ¿cierto? Recordemos que los lectores en pantalla, recordemos que hay recursos textuales y no textuales, y con los lectores de pantalla requieren esa información textual como ayuda a las personas que tienen alguna discapacidad visual, por ejemplo. La presentación PowerPoint disponible para ser descargada, obviamente con las pautas de accesibilidad para las presentaciones PowerPoint. El video basado en la presentación PowerPoint. Este video no es necesario, o de preferencia que no se descargue, no debe descargarse, sino debe ser visible dentro del mismo sitio web. El archivo de subtítulos disponible para descarga. Mínimo 3 conclusiones sobre la temática, referentes bibliográficos y créditos. Es por ello allí que en el punto 4 de las actividades a desarrollar, comentamos que era manteniendo los elementos descritos en la guía, que es este punto 4. Aquí en este punto 4 nosotros vamos a encontrar cuáles son los contenidos que debe incorporar este sitio web. No sé si haya alguna duda respecto a este punto o si ya esté claro. Dice Pablo Alejandro, está levantando la mano, no sé si le habilitamos el audio. Listo, ya se la habilitó. Listo, Erika, con gusto. Pablo, ya tienes permiso. Gracias, profe. Retomo la pregunta anterior y es la duración del video, profe. ¿Hay algún máximo o algún Ok. mínimo que tenga el video? Qué pena, se me pasó esa inquietud. Bueno, no hay un tiempo máximo para la producción del video. Sin embargo, sí se recomienda que no sea demasiado extenso. ¿Por qué? Recordemos que cuando nosotros estamos interactuando en la web, nosotros nos aburrimos como muy fácil, ¿cierto? Y mucho más si, digamos que, entre comillas, estamos obligados a consultar esos temas o esos contenidos de los videos. Pues si nosotros hacemos un video demasiado extenso, podemos generar que nuestros estudiantes pierdan el interés y comiencen a hacer otras cosas y realmente no se concentren en el tema. La recomendación es que no sea un video muy extenso. El tiempo pues ya depende tanto de la complejidad del tema, ¿cierto? La explicación del tema, lo extenso que resulte eh, esos contenidos para asegurarnos de que nuestros estudiantes puedan entender esos contenidos, ¿sí? Pero no hacerlo tampoco demasiado extenso. Y adicional, tengamos en cuenta que debemos hacer el archivo de subtítulos y ese archivo es bastante tedioso de desarrollar porque debemos sincronizar los tiempos de entrada y salida de cada uno de los subtítulos, tener en cuenta que la extensión de las palabras no supere las 2 líneas, que no superar los tiempos sugeridos para la lectura por segundo, la cantidad de caracteres por segundo, ¿cierto? Para asegurarnos que los estudiantes alcancen a leer con tranquilidad y asimilar todo lo que nosotros estamos compartiendo allí. Entonces ya es más como criterio teniendo en cuenta todas las pautas y criterios de accesibilidad que vimos durante el desarrollo de la diplomatura. Hay una cosa que es importante recordar o tener en cuenta que es, como es un proceso de evaluación, no está disponible la bibliografía que se compartió durante el proceso de la diplomatura. Como les comentaba, al ser un proceso de evaluación, hagamos de cuenta en una hora presencial que nosotros a través de una hoja debemos dar respuesta a todo lo que se nos solicita allí. Es más o menos la misma dinámica que se maneja durante este proceso de certificación de competencias. No sé, Pablo, si haya aclarado tu inquietud. Profe, muchas gracias. Esto con gusto. No sé si haya alguna duda adicional. Mm, Creería yo que en caso de no tener ya finalizada la configuración de los grupos,
Si al mediodía no está listo, yo les envío a través del correo del campus la guía de actividades, ¿vale? Para que ustedes puedan empezar el desarrollo con total claridad mientras se termina de sincronizar la asignación de los estudiantes, de los participantes en cada uno de los grupos y que no pierdan el tiempo y tengan de una vez el tiempo suficiente para leer cada una de las actividades, comprender todo y en caso de requerir alguna eh, aclaración adicional respecto al desarrollo de las actividades, lo podemos hacer. Igual yo estaré pendiente eh, lo que ustedes vayan compartiendo en el foro, no para realimentar las actividades, sino si llega a surgir alguna inquietud respecto al desarrollo de las actividades. No, no sé si fui claro, o sea, si hay una duda, si por ejemplo lo que nos preguntaba Pablo, si hay un tiempo mínimo o máximo, y ese tipo de inquietudes son las que estaré eh, eh, acompañando y despejando, ¿sí? Pero no avances en desarrollo de lo que ustedes van a desarrollar. Luz medidas, sí, como comentaba hace un momento, voy a compartir en el foro tan pronto tenga, en el foro apenas tenga la disponibilidad del enlace, la grabación de esta webconferencia y también haciendo énfasis con el tiempo de inicio y finalización del proceso de certificación de competencias. Recordemos que las grabaciones se comparten a través del entorno de información inicial en el enlace destinado para ello. Allí van a encontrar la grabación permanente y de todas maneras yo la comparto en los foros para que ustedes la tengan a mano de manera permanente. No sé si tengan alguna inquietud adicional. Si está todo claro. Bueno, pues no veo más manos levantadas ni en el chat veo comentarios. Entonces no me queda más sino reiterar mi felicitación por llegar a feliz término en el desarrollo de la diplomatura, invitarlos a desarrollar las actividades propuestas para este proceso de certificación y deseando que todos lleguen a feliz término y con los propósitos que ustedes se plantearon para el desarrollo de esta etapa. Y no, pues mucho ánimo y estaremos pendientes. Recordaba, también les voy a compartir en el correo, en el correo o en el foro, dependiendo, bueno, cuando nos terminemos de sincronizar, les comparto la guía para que ustedes conozcan el proceso para descargar los certificados, ¿vale? Allí entonces, bueno, reitero, los certificados si no salen en esta semana, estarán disponibles en la próxima semana, ¿vale? Entonces no se afanen, si la próxima semana no están listos, por favor me comunican a través del correo del aula para acudir a las personas encargadas de la expedición de estos certificados y dar solución. Los de la diplomatura, ¿listo? Los de la certificación estarán disponibles aproximadamente 3 semanas posteriores al cierre del proceso, que es el 15 de este mes, estamos ya en septiembre. En teoría deberían estar a más tardar la primera semana de octubre, pero a más tardar la otra semana ustedes ya deberían tener la opción de descargar los certificados de la diplomatura. ¿Listo? Entonces, pues no siendo más, muchas gracias por su asistencia. Les deseo que tengan un feliz resto de día y muchos éxitos en el desarrollo de este proceso de certificación de competencias. Muchas gracias por su atención.